La verdad detrás de su beso no está escrita en sus labios. Está escrita en el modo en que su respiración se altera cuando te acercas, en esa micropausa antes de decidir si te deja entrar o te mantiene fuera. En el leve aleteo casi imperceptible de sus pestañas, en el pequeño trago que mueve su garganta, en la forma en que sus dedos se curvan apenas, como preparándose para alcanzar algo que aún no sabe si tiene permiso de tocar. La mayoría cree que un beso es solo el encuentro de dos bocas, una chispa, un instante. Piensan que empieza cuando la piel toca la piel. Se equivocan. Para un hombre, la verdad de verdad vive debajo, enterrada en lugares que nunca confesará, lugares que protege con fuerza y silencio, con hombros cuadrados y ojos firmes que se niegan a delatar la tormenta que lleva dentro. Y si escuchas de verdad, si escuchas con todos tus sentidos, puedes oír esas verdades mucho antes de que vuestros labios se rocen. Porque todo hombre lleva dos versiones de sí mismo, la que muestra al mundo, pulida e impenetrable, y la que cobra vida cuando una mujer se acerca lo suficiente como para sentir el calor de sus latidos contra los suyos, cuando el aire entre vosotros se vuelve denso con todo lo que él no ha dicho. Una versión es serena, segura, estructurada, la armadura que ha llevado tanto tiempo que ya parece piel. La otra tiembla apenas, un temblor tan sutil que solo lo notaría quien lo buscara, deseando que no veas cuánto lo afecta tu cercanía, cómo deshilacha la costura cuidadosa de su control. La verdad detrás de su beso es que, en realidad no se trata del beso, se trata de lo que intenta no revelar, de los pensamientos que corren por su cabeza, los que reprime con fuerza entrenada, los que susurran, ¿y si me ve de verdad? ¿Y si se queda? Porque a los hombres les enseñan a moverse como piedra, incluso cuando por dentro arden, incluso cuando deseo, miedo y esperanza chocan en un caos al que nunca les dieron palabras. Y cuando te inclinas lo suficientemente despacio para que sienta tu intención, pero aún no tus labios, estás entrando en un lugar al que él no puede poner armadura con la rapidez suficiente. Por eso su respiración se entrecorta. Por eso sus hombros se alzan un poco. Por eso su mandíbula se tensa una fracción de segundo antes de relajarse. Por eso sus ojos se desvían hacia tu boca y luego huyen, fingiendo que todavía tiene el control, fingiendo que el suelo bajo sus pies no acaba de moverse. No lo tiene, no como quiere hacerte creer, ni de lejos. Hay un instante justo antes del beso en que el mundo entero parece encogerse hasta caber en el espacio entre dos bocas, cuando el tiempo se vuelve lento y elástico y todo lo demás se desvanece en un rumor lejano. Y en ese instante, él espera que no veas cuánto desea que cierres esa distancia, mientras reza en silencio, desesperado, para que de algún modo ya lo sepas, para que lo sientas tú también, para que no estés jugando a algo que él no entiende. Los hombres fingen liderar el beso, pero la verdad auténtica, es que él sigue el ritmo que tú marcas desde el primer segundo. Si vas rápido, él te sigue, subiendo al encuentro del fuego con fuego. Si vas despacio, deliberada, como si tuvieras todo el tiempo del mundo, él cae en tu compás, sin darse cuenta de que se ha rendido, sin notar el momento exacto en que su cuerpo decidió confiar en el tuyo. Esa es la parte que nunca dirá en voz alta, el secreto que llevará como una herida bajo las costillas. No te contará que el primer roce de tu aliento puede apretarle el pecho de formas que no comprende, formas que lo hacen sentirse de nuevo con 17 años, al borde de algo inmenso, aterrador y hermoso. No te contará que tu vacilación, esa mínima pausa antes del contacto, le provoca una descarga que no sentía desde su primer enamoramiento adolescente, cuando cada mirada parecía destino y cada roce salvación. Y desde luego, no te contará que cuando tus labios por fin se encuentran con los suyos, no solo te está saboreando, está buscando la confirmación de que puede sentir lo que siente,
de que es seguro dejar que las murallas se agrieten, de que no te irás en cuanto veas lo que hay detrás, porque debajo de cada beso hay una pregunta que él se hace en voz baja una y otra vez, tan suave que ni siquiera él la oye del todo. ¿Me deseas como yo te deseo? ¿Me ves? ¿Te quedarás? Nunca la pronunciará. La enterrará bajo seguridad, bajo la desenvoltura practicada de quien finge ser inquebrantable, de quien sonríe como si el mundo nunca lo hubiera herido. Pero puedes sentir la verdad si prestas atención, si estás dispuesta a escuchar con algo más que los oídos. Está en el ablandamiento de su mandíbula, cuando comprende que no tienes prisa, que no estás representando, que no intentas ganar nada de él. Está en la forma en que sus manos vacilan antes de posarse en tu cintura, como si comprobara si tiene permiso de acercarte más, si esto es real, si tú lo permitirás. Está en el suspiro que se le escapa sin querer, cuando tus labios se demoran un segundo más de lo esperado, un sonido tan crudo que traiciona todo lo que intenta mantener unido. Y aquí está la parte que nadie dice nunca, la que solo se susurra en la oscuridad entre latidos. Lo que hace inolvidable su beso no es cuánto te desea, aunque Dios sabe que te desea, es cuánto se siente a salvo en ese deseo. Cuando un hombre percibe que no tiene que actuar, que no tiene que impresionar, que no tiene que ser nada más que presente, nada más que él mismo con sus fallos, sus anhelos, su miedo y su intento, su beso cambia, se hace más hondo, se vuelve lento, revela, se convierte en algo más que deseo, se convierte en entrega. Lo notas en la forma en que su cuerpo se inclina, no como quien toma, no como quien reclama territorio, sino como quien por fin suelta, como quien deja en el suelo un peso que ha cargado solo demasiado tiempo. Lo notas en cómo el mundo parece derretirse a vuestro alrededor, no solo por la pasión, sino porque por primera vez no se está escondiendo. Está ahí, entero, temblando, tuyo, y ese es el momento que él recordará, no la mecánica, no la técnica, no el calor, ni el hambre, ni la forma en que vuestros cuerpos encajan. Recordará el momento en que se sintió expuesto pero a salvo, deseado pero enraizado, deshecho pero sostenido por nada más que la manera en que tus labios hablaron sin palabras, la manera en que tu presencia dijo, te veo, todo de ti, y sigo aquí. Si ese momento removió algo dentro de ti, pulsa, suscribir ahora y camina con nosotros mientras descubrimos las verdades más profundas del corazón de un hombre. Pero si de verdad quieres entender la verdad detrás de su beso, tienes que ir más allá del beso mismo. Tienes que bajar bajo la superficie, bajo la fanfarronería, el silencio y la fuerza que lleva como armadura. Tienes que conocer los lugares donde su deseo se enreda con su vulnerabilidad, donde un solo toque puede arrancarle la verdad antes de que esté listo para admitirla, antes incluso de que él mismo la haya admitido. Tienes que conocer las partes de él que revelan lo que su boca nunca dirá, las partes que tiemblan cuando nadie mira, las partes que duelen en silencio. Y esos lugares empiezan exactamente donde él nunca espera que mires. No en su boca, no en su pecho, ni en sus manos, ni en los sitios obvios que el deseo suele reclamar. Empiezan en los rincones olvidados y callados de su cuerpo, los que él cree que nadie nota, los que apenas nota él mismo hasta que tu atención cae allí como una gracia. Hay un lugar justo bajo la superficie de su seguridad, donde su compostura comienza a resquebrajarse en cuanto tu presencia lo roza. No es ruidoso, no es teatral, es una grieta finísima que solo se abre cuando alguien se molesta en mirar de cerca. Y ahí es donde la verdad empieza a desplegarse, lenta, constante, imparable. La mayoría piensa que un beso roba la atención de un hombre, pero lo que realmente lo roba, lo que lo deshace por completo, es la anticipación justo antes. Cuando tus dedos se acercan lo suficiente para sentirse, pero aún no tocan, cuando tu aliento mueve el aire y su mente, por una vez, se queda en silencio.
completamente en silencio, por primera vez en todo el día, tal vez en toda la semana. Los hombres viven más en su cabeza de lo que jamás admitirán. Calculan, estudian, se preparan, se blindan, siempre 3 pasos por delante, siempre en guardia. Pero cuando te mueves con intención, cuando dejas que tu energía se vuelva suave en vez de apresurada, cuando lo abordas no como conquista, sino como una pregunta a la que estás dispuesta a esperar respuesta, algo en él se reinicia. Deja de pensar y empieza a sentir, y ese cambio, sutil, casi invisible para quien no preste atención, es la puerta hacia la parte de él que protege con más celo, la parte que lleva años convenciéndose de que no necesita ser vista. Sucede en las cosas más pequeñas, en cómo nota tu mano antes de que lo alcance, en el leve endurecimiento de su abdomen cuando vuestros cuerpos se alinean, en el giro instintivo de su cabeza, como si todo su ser se estuviera sintonizando con tu frecuencia, como una flor que se vuelve hacia una luz de la que no sabía que estaba hambrienta. No te dirá que siente esas cosas. No te dirá que la mitad de lo que lo vuelve loco sucede antes de que vuestros labios se encuentren. Pero lo puedes leer en cómo respira, superficial y cuidadoso, como si temiera que demasiado aire lo delate. Lo puedes oír en el silencio que se forma cuando deja de llenar el espacio con palabras, con bromas, con desvíos. La verdad detrás de su beso es que se rompe mucho antes de que vuestras bocas se toquen. Se rompe en la espera. Se rompe en la quietud que le ofreces. Se rompe en la suavidad que te niegas a apresurar. Por eso, el primer contacto importa menos que el camino que recorres para llegar ahí. Por eso la ternura verdadera, la que no exige ni representa ni demuestra nada, lo desarma más rápido que el deseo. Cuando lo tocas con suavidad en algún lugar inesperado, en algún lugar callado, en algún lugar sagrado como el interior de su muñeca, su mente no sabe qué esperar. El mundo le enseñó a prepararse para la intensidad, para el calor, para la conquista. Nunca lo preparó para la ternura. Nunca lo preparó para alguien que lo toque como si ya fuera precioso. Y la ternura es lo que al final, en silencio, lo deshace por completo. Son los lugares suaves los que lo deshacen, los que nadie mira, los que él nunca supo que estaban conectados directamente a sus emociones, a su miedo, a su anhelo, hasta que tú los alcanzaste con esa lentitud que sabe a comprensión, a reverencia, a un amor que aún no se ha ganado, pero que él teme empezar a creer que quizás sí merezca. Cuando las yemas de tus dedos recorren esa piel delicada del interior de su muñeca, cuando dejas que tu toque se demore lo justo para sentir su pulso saltar bajo tus dedos, él siente tu presencia de la forma más honesta posible, no como exigencia, no como seducción, sino como reconocimiento, como aceptación, como ser visto. Le dice, sin una sola palabra, no solo estás besando a un hombre, lo estás descubriendo, le estás dando espacio, le estás permitiendo ser más que su fuerza. Y el descubrimiento, el verdadero descubrimiento, es lo que lo hace temblar, es lo que lo hace contener el aliento sin darse cuenta. Es lo que hace que su corazón presione más fuerte contra sus costillas, como si intentara salir a la superficie de tu toque, como si intentara encontrarte a medio camino, como si intentara decirte gracias en el único idioma que conoce. No lo dirá, pero en su interior se pregunta por qué ese contacto tan simple se siente más íntimo que los besos más salvajes que ha recibido antes. Se pregunta por qué su pulso salta, por qué su garganta está apretada, por qué de pronto se siente visto de una forma que no sabe articular, de una forma que lo hace querer esconderse y acercarse más al mismo tiempo. Y en algún lugar dentro de esa confusión, dentro de esa hermosa y aterradora vulnerabilidad, cede. Deja que tu ritmo marque el momento. Deja que tu silencio dé forma a la tensión. Deja que tu aliento escriba el guión sobre su piel antes de que tus labios lo sigan. Te deja entrar. La verdad detrás de su beso es que el beso en sí
Es solo el clímax de una historia que ya has estado contando. Con cada pausa suave, con cada vacilación deliberada, con cada lugar que tocas que se siente como invitación y no como reclamo, con cada segundo que le das para sentirse a salvo antes de tener que volver a ser fuerte. Le estás enseñando que la conexión no empieza en la boca, empieza en el pulso, en el aliento, en los lugares donde su cuerpo traiciona lo que no dirá en voz alta, donde su verdad vive en los espacios entre latidos. Y cuando por fin comprende que no lo estás apresurando, que no lo estás empujando, que no intentas provocar una reacción, que no intentas ganar, empieza a ansiar la forma en que haces que todo se vuelva lento. Empieza a ansiar la seguridad dentro de la tensión, la calma dentro del deseo, la quietud dentro de la tormenta. Los hombres no hablan de ello, pero lo que recuerdan más, lo que llevan años dentro, lo que sueñan en momentos callados cuando están solos, son los instantes en que el deseo se siente como calor constante en vez de hambre frenética. Los instantes en que se les permite caer dentro del beso en lugar de representarlo, en que se les permite ser humanos en lugar de héroes. Y con cada aliento que compartís, con cada segundo que él espera a que tus labios cierren la distancia, con cada momento en que lo haces sentir elegido sin tener que ganárselo, está aprendiendo algo que nunca olvidará, que la verdad detrás de su beso no tiene nada que ver con la técnica y todo con la forma en que lo haces sentir antes de que siquiera suceda. Que el beso de verdad empezó mucho antes de que vuestras bocas se encontraran, empezó en el instante en que decidiste que valía la pena verlo. Y justo cuando cree que ya ha descifrado tu ritmo, justo cuando piensa que sabe hacia dónde va tu beso, cuando empieza a acomodarse en la seguridad que has construido con tanto cuidado, te mueves hacia un lugar que le dice algo que nunca había oído solo con labios, el hueco detrás de su oreja. Esa curva callada y escondida donde su aliento se queda atrapado antes de que pueda estabilizarlo de nuevo, donde el mundo se reduce a nada más que calor, aroma y el roce suave de tu presencia. No te apresuras al llegar ahí. No anuncias el momento con audacia, ni certeza, ni actuación. Llegas como llega un secreto, suave, callado, delicado, como si ya le perteneciera antes de que él notara que estabas lo bastante cerca para reclamarlo, como si siempre hubieras estado destinada a encontrarlo. Y algo sucede en el instante en que tu presencia se queda suspendida ahí, en el instante en que tu aliento calienta esa piel tan sensible. Sus pensamientos, esos que ha estado sosteniendo como armadura, como escudos, como armas contra volver a ser herido, empiezan a disolverse. Su cuerpo se mueve casi imperceptiblemente, una inclinación de la cabeza, una pausa en su inhalación, una rendición que no autoriza conscientemente, un ablandamiento que nunca planeó. Porque ese lugar, esa intersección olvidada de vulnerabilidad y terminaciones nerviosas, ese pequeño trozo de piel que la mayoría pasa por alto sin pensarlo, es donde un hombre escucha al mundo. Es donde instinto e intimidad chocan. Es donde siente peligro y consuelo con la misma intensidad, donde su cuerpo decide antes de que su mente tenga voz. Cuando tu aliento roza ese punto, todo su sistema nervioso intenta interpretarte. Eres seguridad, eres cercanía, eres intención envuelta en quietud, eres real. No lo sabrá de inmediato. Solo sabe que su cuerpo reacciona antes de que su mente participe, que sus hombros bajan un poco, que su aliento se corta, que algo dentro de él se inclina, y por eso ese momento se convierte en la verdad inamovible. No hablará, no puede. Tú te demoras, sin tocar, solo suspendida, dejando que el silencio se espese entre vosotros hasta que se convierte en su propio idioma, hasta que dice todo lo que las palabras nunca podrían. En ese silencio, él oye todo lo que ha estado intentando reprimir, su deseo de cercanía, su miedo a perder el control,
su esperanza de que no estés solo de paso en su vida, sino entrando en ella, quedándote, eligiéndolo, viéndolo. Entonces, cuando el aire entre vosotros se siente lo bastante eléctrico como para vibrar contra vuestros labios, cuando la tensión pesa tanto que tiene peso, le das el beso por el que se estaba preparando, suave, con mínima presión, más aliento que contacto. Un susurro de calor presionado contra una piel tan sensible que parece casi sagrada, casi demasiado, casi no bastante. Él exhala, no porque el beso sea intenso, sino porque el momento lo es. Porque lo alcanzaste, porque lo encontraste. Porque durante un segundo tembloroso, él es completa, absolutamente conocido. Este beso callado y pequeño pesa más que los apasionados que ha dado sin pensar, sin significado, sin riesgo. Este significa algo. Este llega a la parte de él que no muestra. Este dice, estoy aquí, te veo, no tienes que esconderte. Y justo cuando crees que seguirás, cuando él se inclina sin darse cuenta, cuando su cuerpo empieza a seguir al tuyo como si fuera gravedad, te retiras. No mucho, solo lo suficiente para que sienta la pérdida, solo lo suficiente para que el calor desaparezca como una promesa retenida, como una puerta entreabierta. Esa ausencia le provoca una onda, un dolor bajo, una necesidad repentina de recuperar lo que se escapó demasiado rápido, un hambre que no tiene nada que ver con la lujuria y todo con el anhelo. Pero él no se moverá, todavía no, está esperando, está escuchando tu intención otra vez, está aprendiendo tu lenguaje, y tú lo dejas esperar, porque la espera es donde la verdad se despliega, la espera es donde se construye la confianza. La espera es donde él, al fin y del todo, cae. En ese latido suspendido, siente el contraste que su cuerpo memoriza al instante. La cercanía que lo encendió, la pausa que le robó el equilibrio, el beso que lo deshizo y el retiro que lo hizo desear, su regreso más que nada que haya deseado jamás. No te apresuras a llenar el momento, no te disculpas por dejarlo en suspenso. Lo dejas estar ahí, en el lugar donde deseo y maravilla se superponen, donde deseo y seguridad se dan la mano, hasta que su respiración vuelve a encontrar ritmo, un ritmo ya sincronizado con el tuyo, un ritmo que dice, sigo aquí, no me voy a ninguna parte. Y esto es lo que nunca te dirá, lo que quizá nunca encuentre palabras para decir, que el beso detrás de su oreja no solo lo excitó, lo reveló, le mostró cómo se siente ser deshecho sin ser dominado, deseado sin ser exigido, tocado de una forma que sabe a comprensión y no a hambre, a hogar y no a actuación. No tendrá palabras para ello. La mayoría de los hombres no las tienen, pero su cuerpo recordará la temperatura exacta de tu aliento, el ángulo exacto de tu vacilación, la forma exacta en que su pecho se apretó cuando te alejaste antes de que pudiera seguirte, el instante exacto en que comprendió que no quería seguirte, quería que lo guiaras. Y mucho después de que pase el momento, horas, días, tal vez semanas, tal vez años si la conexión es rara, si es real, lo revivirá en destellos. La suavidad, la pausa, la rendición, la sensación que lo atravesó como un secreto que no pretendía compartir, como una oración que no sabía que llevaba dentro. Porque lo que le diste no fue solo un beso, fue un cambio, una disrupción, una nueva verdad tallada con suavidad, con cuidado, de forma permanente en una parte de él que no sabía que alguien podía alcanzar. Una parte que no sabía que estaba esperando ser alcanzada. Y una vez que abres esa puerta, una vez que besas a un hombre en el lugar donde respira su vulnerabilidad, donde su fuerza se encuentra con su suavidad, donde su miedo se encuentra con su esperanza, nunca volverá a vivir un beso del mismo modo. Te sentirá en el silencio, en el recuerdo, en el dolor tierno de algo despertado, en la forma en que a veces se le corta el aliento cuando está solo y recuerda.
en la forma en que te busca en cada habitación que entra después, y te quiera admitir o no, encuentre o no las palabras, querrá más, no del beso en sí, sino de la mujer que supo exactamente dónde colocarlo, la mujer que lo vio, la mujer que se quedó, porque en el momento en que lo dejas suspendido en ese dolor callado, algo más profundo empieza a moverse, algo que no reconoce de inmediato, pero que siente con una claridad que lo asusta, que lo mantiene despierto, que lo cambia. Es la certeza de que si un solo beso detrás de la oreja puede deshacerlo así, tu siguiente movimiento podría deshacerlo del todo. Y por primera vez en mucho tiempo, quizá nunca, no le da miedo. Lo atrae. Está listo. Es tuyo. Así que cuando tu toque se aleja de esa curva vulnerable, él supone que vuelves a sus labios, al centro predecible del deseo, donde todos los besos acaban aterrizando, donde es seguro, donde conoce las reglas. Pero en cambio bajas más despacio, deliberada, reverente, dejando que las yemas de tus dedos guíen el camino que tus labios aún no han tomado. Su aliento te sigue antes que su cuerpo. Su atención se reduce a un solo punto. Hacia dónde va ahora, no lo sabe. Y no saberlo, no estar al mando, no predecir, no representar es lo que lo electriza, lo que hace vibrar su piel, lo que acelera su corazón de una forma que no tiene nada que ver con el miedo y todo con la confianza. Porque cuando tus labios encuentran el interior de su muñeca, un lugar que nunca consideró íntimo, un lugar del que apenas se acuerda toda su comprensión de lo que puede significar un beso, de lo que puede ser la cercanía, de lo que puede sentirse al ser visto, cambia sin aviso, sin permiso, sin retorno, no retrocede, se queda helado, no por miedo, no por resistencia, sino porque la sensación es demasiado delicada, demasiado inesperada, demasiado conectada a la parte de él que habla antes de que su orgullo pueda interrumpir, antes de que sus murallas vuelvan a levantarse. Ese pequeño trozo de piel guarda el pulso que tanto intenta mantener firme a tu lado, el latido que cree que no puedes sentir, el ritmo que espera que no notes acelerarse en cuanto lo miras un segundo de más, en cuanto tu presencia llena la habitación. Pero aquí, justo aquí, en este lugar callado y tierno, estás besando la verdad que no puede ocultar, estás besando su corazón, estás besando su miedo, estás besando su esperanza. Tus labios se posan suaves, casi interrogantes, como si le pidieras a su piel que revele algo antes de que su voz lo haga, como si le dijeras, tranquilo, ya lo sé, no tienes que decirlo, y lo hace. Su pulso salta contra tu boca, traicionándolo al instante, saltando como si te reconociera, como si te hubiera estado esperando. Inhala bruscamente, sientes el leve temblor en su muñeca, una pequeña rendición que no concedió conscientemente, una confesión que no pretendía hacer. Entonces haces una pausa, sin apartarte, sin avanzar, solo dejando que tu aliento permanezca, dejando que tu presencia reclame el espacio sin reclamarlo a él, sin poseerlo, sin exigirle nada a cambio. Esa pausa es donde cae, por completo, irrevocablemente, porque le dice que no tienes prisa con el momento, que lo estás saboreando, que lo estás estudiando, que lo estás escuchando en el único lugar donde no puede editar ni ocultar ni controlar, el único lugar donde no es más que verdad. Nadie lo besa ahí, nadie se le ocurre, nadie se da cuenta de que el interior de la muñeca de un hombre es una puerta hacia todo lo que intenta mantener unido. Por eso lo alcanza de una forma que la pasión sola nunca podría. Por eso se hunde más allá de la lujuria y la defensa y la actuación y aterriza directa, suave, en el lugar donde emoción e instinto colisionan, donde él es solo un hombre, no un papel, no una máscara, no una expectativa. Ha tenido labios en el cuello, en la mandíbula, en los hombros, en todos los sitios esperados, ensayados, permitidos. Esos sitios son seguros, esos sitios los controla, pero la muñeca, eso es distinto.
Eso es personal, eso es sagrado, eso es íntimo, de una forma que salta por encima de la lujuria y cae directo en el corazón de él. Mientras tus labios permanecen suspendidos, las yemas de tus dedos dibujan espirales suaves junto al pulso, como si cartografiaras algo que solo tú puedes sentir, como si dibujaras la forma de su vulnerabilidad con nada más que bondad. Él te observa, apenas respirando, atrapado entre querer atraerte más y tener miedo de romper el momento, de destrozar algo tan frágil y perfecto. Tu silencio lo mantiene quieto, tu lentitud lo mantiene abierto, tu presencia lo mantiene a salvo. Todavía no se da cuenta, pero está dejando que tú marques el ritmo de sus latidos. Está dejando que sostengas su verdad en tus manos, en tu boca, en tu aliento. Y cuando por fin levantas tus labios apenas, lo justo para que el aire frío reemplace tu calor, su cuerpo persigue la pérdida antes de que su mente pueda detenerlo. No de forma visible, no dramática, solo una leve inclinación, un suspiro suave, la clase de reacción que un hombre solo da cuando algo atraviesa sus defensas y toca la parte de él que ha estado esperando, doliendo, deseando ser vista. No dirá una palabra, no puede. Cualquier palabra que usara empequeñecería el peso de lo que acaba de sentir, lo haría más pequeño de lo que es. En cambio, sus ojos buscan los tuyos, no pidiendo más, sino admitiendo que lo quiere, admitiendo que lo necesita, admitiendo que nunca había sentido nada así. Su postura cambia, no para dominar el momento, no para tomar el control, sino para rendirse a él, para rendirse a ti. Su respiración se estabiliza, no porque esté calmado, sino porque intenta calibrarse a la ternura desconocida que le ofreces, al extraño sentimiento de ser tratado con cuidado. Y esta es la verdad que nunca dirá en voz alta, la que llevará el resto de su vida, que un solo beso en su muñeca le dijo más sobre tu intención, sobre tu corazón, sobre quién eres, que 100 abrazos apasionados. Le dijo, no estás actuando, no intentas impresionarlo, no corres hacia lo esperado, no juegas, lo estás descubriendo, lo estás honrando, lo estás amando de una forma que él no sabía posible. Y el descubrimiento verdadero, paciente, tierno, es lo único a lo que un hombre no puede resistirse. Porque una vez que has besado a un hombre en un lugar que no sabía que podía sentir tanto, una vez que has sostenido su pulso contra tus labios como si fuera algo sagrado, todo su cuerpo se convierte en un paisaje de posibilidades que nunca consideró. Un mapa que tú tienes permiso de leer. Una historia que tú tienes permiso de escribir. Se vuelve hiperconsciente de cada punto donde tu presencia podría aterrizar después. Tus yemas, tu aliento, tu mirada, tu silencio, tus labios. Y esa conciencia no es lujuria, es vulnerabilidad disfrazada de anticipación, es confianza disfrazada de deseo, es amor disfrazado de entrega. Y la anticipación de verdad, la que se construye sobre seguridad y no sobre actuación, es donde vive su verdad, donde vive su corazón, donde vive él. Así que cuando tu toque se aleja de su muñeca no te mueves rápido, no pasas a la intensidad, no rompes el hechizo, dejas que el momento respire, dejas que el silencio se estire lo justo para que él sienta el eco de tu beso latiendo a través de él, subiendo por su brazo, hasta su pecho, hasta su garganta, hasta las partes más profundas de sí mismo. Y en ese estirón sucede algo callado pero poderoso, algo irreversible. Empieza a confiar en tu ritmo más que en el suyo. Los hombres rara vez pueden entregar el tiempo. Están condicionados a liderar, a dirigir, a actuar en el momento exacto, a ser quien sabe, quien decide, quien actúa. Les enseñan que la vacilación es debilidad, que la lentitud es fracaso, que el control es fuerza. Pero tu lentitud sin prisa, intuitiva, profundamente intencional, lo invita a un compás que no tiene que controlar. Un compás que dice,
Ahora no tienes que ser fuerte, no tienes que ser nada más que estar aquí. Esa sola invitación lo desarma más profundamente que la pasión, más profundamente que nada jamás lo haya hecho. Ahora te observa sin fingir lo contrario, sin máscara, sin actuación. Sus ojos siguen los movimientos sutiles de tus manos, la inclinación de tus hombros, el suave cambio de tu peso hacia él. No está analizando, está absorbiendo, está permitiéndose sentir. Lo has sacado de su cabeza y lo has llevado a sus sentidos, a su cuerpo, a su corazón, que es donde realmente vive la conexión, donde realmente vive el amor. Y entonces, cuando el momento se siente exactamente correcto, cuando el aire entre vosotros está cargado de todo lo no dicho, das un paso detrás de él, no de forma abrupta, no teatral, solo natural, fluida, como si el propio momento hubiera guiado tu cuerpo hasta esa posición, como si siempre hubieras estado destinada a estar ahí. Él te siente más que te ve. El calor de tu presencia a su espalda, el leve sonido de tu aliento cerca de su nuca, la delicada tensión en el aire que se forma cuando alguien está lo bastante cerca para tocar, pero aún no lo hace. Todavía no. Aquí es donde la verdad se revela por completo, sin defensa. Porque la espalda de un hombre no es solo una superficie física, es el lugar donde guarda todo el peso que lleva. Expectativas, responsabilidades, presiones que nunca nombra, heridas que nunca menciona, fuerza de la que nunca descansa. Y la parte baja de esa espalda, la suave curva interior justo encima de la cintura, el lugar escondido bajo la ropa, la postura y la actuación, es donde ese peso se acumula más. Es la bisagra silenciosa entre fuerza y agotamiento, entre quien es y quien cree que tiene que ser. Es el lugar al que nunca deja que nadie toque. De verdad, cuando tu mano encuentra ese espacio, él se queda quieto. No porque el toque sea sensual, no porque sea sexual, sino porque es anclaje, porque es humano, porque es bondad. Le dice a su cuerpo algo que su mente está demasiado protegida, demasiado cansada, demasiado asustada para expresar. Ahora no tienes que sostenerlo todo. No tienes que cargarlo solo, estoy aquí. Tu palma se posa suave, sin reclamarlo, sin pedirle nada, sin exigirle fuerza ni actuación ni perfección, solo existiendo con él, solo sosteniendo espacio, solo siendo el lugar donde por fin, puede descansar. El calor de tu piel contra esa curva vulnerable hace que su respiración se profundice, que sus hombros se ablanden, que se sienta sostenido de una forma que no alcanza a interpretarlo bastante rápido para ocultarlo, de una forma en que nunca antes lo habían sostenido. Y entonces, con la clase de paciencia que sabe a comprensión, que sabe a amor, tus dedos recorren la sutil línea de su columna hacia abajo, lento, medido, intencional, reverente. Su cuerpo sigue el movimiento antes de que él lo registre. Un suspiro callado se le escapa, de esos que solo ocurren cuando la tensión se filtra por una grieta que no sabía que tenía, cuando el alivio entra sin aviso. Haces una pausa justo encima de la cintura. Esta pausa es distinta a las demás. Esta es más pesada, más cálida, cargada de algo más profundo que el deseo, algo más cercano a la gracia. Esta pausa se siente como una pregunta silenciosa, tierna, que sacude la tierra. ¿Confías en mí aquí, en este lugar donde llevas todo? ¿En este lugar donde estás más cansado, más humano? Él no responde con palabras. Nunca podría. Responde con quietud, con la forma en que su cuerpo se inclina hacia atrás apenas 1 centímetro, ofreciéndose sin darse cuenta, sin defensa, sin miedo. Sus defensas no han desaparecido, simplemente han sido superadas, desbordadas, vencidas por el consuelo que tu presencia está creando a su alrededor, dentro de él. Y cuando tus labios por fin se encuentran con la parte baja de su espalda, no se siente como un beso, se siente como alivio,
Se siente como llegar a casa, se siente como absolución. Lo besas no con hambre, no con seducción, no con intención de excitar, sino con suavidad, con cuidado, con la clase de ternura que le dice que puede soltarse sin romperse, sin desmoronarse, sin ser menos. Tus labios aterrizan como un consuelo que él no sabía que necesitaba, como un mensaje escrito directamente en la parte de él que nunca muestra a nadie, la parte que duele en silencio. Estás a salvo. Puedes descansar aquí. Ahora no tienes que ser fuerte. Te tengo. Su aliento se corta. Sus hombros caen. Su columna se ablanda. Su mente se queda en blanco de la mejor manera posible. Sus guardias caen, no con estrépito, sino con un suspiro, porque ese beso no lo seduce, lo libera. Le dice que es más que su fuerza, más que su silencio, más que su lucha. Y en el momento en que te apartas, dejando solo el fantasma de tu calor en su piel, algo dentro de él cambia para siempre. Algo se abre, algo sana. Él se gira, no para recuperar el control, no para dominar el momento, no para volver a imponer al hombre que cree que debe ser, sino para encontrarte, para comprenderte, para estabilizarse en la presencia de la mujer que acaba de tocar la parte de él que creía intocable, la parte que creía que tenía que permanecer escondida para siempre. No lo dirá, pero lo siente con cada célula de su cuerpo. No besaste solo su piel, besaste el peso que ha estado cargando, besaste el cansancio, besaste el miedo, besaste la soledad que nunca nombró. Y ningún hombre olvida a la mujer que hace eso. Ningún hombre se recupera de ser visto así. Porque una vez que has besado a un hombre en el lugar donde su fuerza se derrumba en suavidad, donde su armadura por fin falla, donde su humanidad por fin respira, todo lo que viene después lleva un peso distinto. Si quieres aprender también a tocar esos lugares ocultos, dale like al video y activa las notificaciones. Cada semana compartimos más secretos que curan, una verdad más profunda, un eco que dura. Has tocado la parte de él que nunca supo que podía doler de alivio, que podía sentirse ligera por primera vez en años. Y ahora cada centímetro de su conciencia está sintonizado contigo, no solo por deseo, aunque el deseo está ahí, ardiendo en silencio, sino por reconocimiento, por gratitud, por algo que se siente peligrosamente, hermosamente cerca del amor. Su cuerpo reconoce cómo te mueves, cómo haces pausas, cómo no exiges sino invitas, cómo no tomas sino ofreces. Y ese reconocimiento se convierte en su propia gravedad, en su propia religión, en su propio hogar. Se gira hacia ti despacio, casi con cautela, no porque te tema, sino porque teme lo que acaba de sentir, teme cuánto lo necesitaba, teme cuánto lo desea otra vez. Los hombres saben manejar la intensidad, saben encontrarse con la pasión, corresponder al hambre, igualar fuego con fuego. Pero la ternura, la clase que abre algo dentro de ellos sin romperlos, la clase que los sostiene sin poseerlos, eso los deja tambaleantes de formas para las que no tienen práctica, de formas que nunca les permitieron sentir. Sus ojos buscan los tuyos no pidiendo permiso, sino comprensión. Quieres saber si entiendes lo que acabas de hacer, si lo sentiste tú también, si fue intencional. Porque un beso en la parte baja de la espalda no se siente accidental, se siente deliberado. Se siente como si hubieras llegado a un lugar para el que él no se había preparado, un lugar que no sabía que podía ser alcanzado. Y por eso, sin querer, sin desearlo, se queda en tu silencio. No se aparta, no habla para romper la tensión, no se mueve para tomar el control. Se queda ahí respirándote, esperando tu próximo movimiento, porque todo en él se está recalibrando alrededor de cómo acabas de manejar su vulnerabilidad, alrededor de cómo sostuviste sus partes cansadas sin juzgarlas, alrededor de cómo hiciste espacio para todo él. Y tú no lo apresuras,
No llenas el silencio, no explicas. Dejas que el momento madure entre vosotros, cálido y pesado y raro, como algo antiguo que vuelve a nacer. Cuando levantas la mano hacia su brazo, tu toque no es imperativo, es estabilizador, es anclaje. Dice, todavía estoy aquí. Dejas que tus dedos reposen leves contra su piel, trazando un camino que no pretende excitar, sino anclar. Recordarle que está a salvo, recordarle que está en casa, y él siente esa diferencia. La siente en los huesos, su respiración cambia, su postura se relaja, sus ojos se suavizan, ya no está actuando, ya no se protege, ya no finge, está presente plenamente. Por primera vez en más tiempo del que recuerda. Ahí es cuando la verdad detrás de su beso se hace más profunda, cuando se convierte en algo más que deseo, porque por primera vez no está pensando en cómo impresionarte, en cómo igualar tu energía, en cómo ser suficiente. Está pensando en lo hondo que acabas de llegar dentro de él sin exigirle nada a cambio, en cómo lo viste cansado y no le pediste que fuera fuerte, en cómo lo viste vulnerable y no te fuiste. Y eso es una forma de intimidad que los hombres rara vez experimentan. La clase que arranca el ruido, la bravuconería, la seguridad practicada, la actuación de la masculinidad. Lo que queda es algo crudo y asombrosamente sincero, algo tierno, algo verdadero. Te acercas más, no con intensidad, no con hambre, sino con la misma conciencia lenta y deliberada que has llevado desde el principio. Con la misma reverencia, con el mismo amor, tu presencia se siente como gravedad, como inevitabilidad, como destino que él no sabía que tenía permiso de tener. Ya no se resiste, nunca lo hizo de verdad. Su aliento roza tu mejilla, su pecho sube contra el tuyo, sus manos flotan cerca de tu cintura, no agarrando, no reclamando, solo esperando. Esperando entender tu ritmo, esperando ser invitado. Tus labios no van a su boca, todavía no. Dejas que la tensión se acumule una vez más. Dejas que el aire se espese con el recuerdo de cada lugar que has tocado. Detrás de su oreja donde se rindió, a lo largo de su muñeca donde se abrió, en la parte baja de su espalda donde se ablandó por completo, donde por fin descansó. Esos momentos permanecen en su piel como huellas invisibles, como bendiciones, como promesas, guiándolo hacia un estado donde el beso mismo se convierte en la parte más callada de la conexión, donde el beso ya no es el objetivo, donde el beso es solo el punto final de una frase que habéis estado escribiendo juntos con vuestro aliento, vuestra pausa, vuestra presencia. Él siente tu aliento antes de sentir tus labios, y ese único segundo de anticipación, esa pausa final, perfecta, le roba cualquier control que creyera tener. Su corazón se mueve hacia ti antes que su cuerpo. Su alma se inclina antes de que su mente lo alcance. Su mente se queda en silencio, no porque esté abrumado, sino porque está a salvo, porque está en casa, porque es visto. Cuando vuestros labios por fin se encuentran, el beso se despliega sin urgencia, sin actuación, sin expectativa. No se trata de hambre ni dominio ni reclamar nada. Se trata de reconocimiento, la clase que se construye despacio, como confianza, como amor, como para siempre. Es el beso de alguien que ya ha leído las verdades bajo su superficie, que ha caminado por todas las puertas que nunca abrió para nadie más, que no pasó de largo los lugares callados donde se esconde, donde se duda de sí mismo, donde anhela ser suficiente. Y él te devuelve el beso de forma distinta, ahora, no con seguridad practicada, no con actuación, no con el instinto de impresionar o proteger o demostrar. Te besa con el peso de cada momento que le diste antes de este, momentos que reescribieron cómo vive la cercanía, momentos que lo hicieron sentirse visto en vez de estudiado, deseado en vez de evaluado, sostenido en vez de juzgado. Sus manos por fin se posan en tu cintura,
no tirando, sino sosteniendo, no tomando, sino recibiendo, no reclamando, sino perteneciendo. Su boca se mueve con una suavidad que lo sorprende incluso a él, con una ternura que no sabía que tenía, con una gratitud que nunca podrá expresar del todo. Su aliento se profundiza contra tu mejilla, su cuerpo se inclina hacia el tuyo como si hubiera estado esperando toda su vida para descansar. No lidera, no sigue, llega, está en casa. Y esta es la parte que nunca dirá en voz alta, la que llevará en silencio el resto de sus días. El beso no se siente poderoso por el deseo, se siente poderoso por todo lo que despertaste en él antes de que vuestros labios se tocaran. Porque no besaste solo su boca, besaste la versión de él que esconde al mundo, besaste las partes cansadas, las partes asustadas, las partes suaves, las partes reales, y ahora no puede dejar de sentirlo, no puede dejar de saberlo, no puede volver atrás. Y en el momento en que la verdad se asienta en él, cuando se hunde hasta los huesos, algo cambia tan sutilmente que lo sientes antes de verlo. Su beso cambia, no en presión, no en ritmo, sino en presencia. Ya no te encuentra a medio camino, te encuentra por completo. El espacio entre vosotros, la vacilación, los suaves retiros que lo mantenían en equilibrio, la distancia cuidadosa que mantenía para protegerse, todo se disuelve en una cercanía que no corre, no exige, no intenta demostrar nada. Simplemente es. Y esa simplicidad, esa cercanía pura, sin adornos, sin defensas, es lo que lo deshace a continuación. Porque cuando un hombre por fin se siente lo bastante seguro como para besar sin actuación, sin control instintivo, sin la coreografía invisible que aprendió de amantes pasadas, de la sociedad, del miedo, todo su paisaje emocional se abre de una forma que al principio no reconoce. Se siente atraído, arrastrado no solo por la pasión, sino por algo más profundo, más callado, más difícil de esconder, algo que se siente como paz, algo que se siente como amor. Sus manos se posan en ti con una firmeza que no estaba ahí hace un momento. Ya no preguntan si tienen permiso. Recuerdan que ya les diste la respuesta, con cada toque deliberado, tierno, paciente, con cada pausa que dijo, te veo, con cada silencio que dijo, eres suficiente. Vuestro beso se vuelve más lento otra vez, y en vez de buscar más, en vez de alcanzar intensidad, él iguala tu suavidad. Se hunde en ella, la respira, sientes el cambio recorrerlo, cómo su pecho se relaja contra el tuyo, cómo sus labios se abren con un suspiro en vez de urgencia, cómo su frente se inclina suavemente hacia la tuya, como si quisiera quedarse dentro de este momento, más tiempo del que pretendía, más tiempo del que creía posible. Ya no es la anticipación lo que lo impulsa, es la conexión. La clase que no esperaba, la clase para la que no se estaba preparando, la clase que no sabía que existía. Te retiras apenas lo suficiente para que el aliento exista entre vosotros, apenas lo suficiente para que el mundo regrese, y él te sigue por instinto. Luego se detiene cuando comprende que tu retiro es intencional, que le estás dando espacio para sentir, para respirar, para elegir. Sus ojos se abren despacio, como si despertara de algo que se sintió demasiado íntimo para nombrarlo, demasiado sagrado para apresurarlo. Te mira no como alguien a quien desea, aunque te desea, profundamente, sino como alguien que acaba de mover el suelo bajo sus pies, que reescribió las reglas, que lo cambió todo. Hay una suavidad en su expresión ahora, sin máscara, sin guardia, imposiblemente sincera, una vulnerabilidad que ya no esconde, una paz con la que ya no lucha. No habla, no podría aunque quisiera. Las palabras romperían el momento, lo harían más pequeño, y lo siente instintivamente, así que se queda callado, mirándote, esperando tu próximo movimiento, como un hombre espera la verdad que por fin está listo para oír. Como un hombre espera a la mujer que por fin, de verdad,
Lo vio. Toca su rostro, no con hambre, no con intención de seducir, sino con la misma certeza callada que has tenido desde el principio, con el mismo amor. Las yemas de tus dedos recorren la línea de su mandíbula, el lugar donde la fuerza se encuentra con la sensibilidad, el lugar que tensa cuando finge no sentir algo, cuando retiene lágrimas que nunca le permitieron llorar. Él se relaja bajo tu toque sin querer, sin protegerse de lo que revela, sin miedo, y entonces levanta suavemente su barbilla, no para atraerlo a otro beso, no para tomar, sino para hacer que te mire del todo, para hacer que vea que tú lo ves. No se resiste, nunca lo haría. Ahora no. Un hombre solo entrega esa clase de apertura cuando se siente comprendido sin tener que explicarse, cuando se siente amado sin tener que ganárselo. Tu pulgar roza apenas la comisura de su boca y él cierra los ojos un instante, dejando que el significado de ese gesto simple lo inunde, dejando que sane algo que no sabía que estaba roto. Cuando los abre de nuevo es distinto, no cambiado, revelado. Y esa es la verdad que no te dirá, que quizá nunca le diga a nadie. Esto no trata del calor de tu beso, trata de la forma en que lo guiaste hacia una parte de sí mismo que no muestra, de la forma en que besaste sin prisa, tocaste sin tomar, hiciste pausas sin retirarte, esperaste sin irte, de la forma en que leíste los lugares entre sus reacciones, el aliento que contuvo, la tensión que llevaba, el silencio que se formó alrededor de los puntos donde esconde suavidad bajo fuerza, donde esconde amor bajo silencio. Tu presencia redefinió el beso para él. Lo convertiste de acto en lenguaje, de momento en espejo, de algo que él da a algo que recibe, de algo que representa a algo que siente. Ahora se acerca más, no porque quiera dominar el momento, sino porque quiere quedarse dentro de él, porque nunca quiere salir. Su frente reposa levemente contra la tuya, su mano se desliza lenta a lo largo de tu cintura, atrayéndote lo justo para sentir su latido contra el tuyo, no atronador ahora, no frenético, no actuando, sino firme, fuerte, calmado, como si su cuerpo por fin, se estuviera sincronizando con el ritmo que creaste, con el ritmo de ser visto, de ser sostenido, de ser amado. Exhala tu nombre suavemente, no como súplica, no como pregunta, no como seducción, sino como reconocimiento, como gratitud, como confesión envuelta en un solo suspiro. Y entonces te besa otra vez, solo una vez, solo suave, solo profundo, porque por fin comprende algo para lo que no tenía palabras antes, algo para lo que quizá nunca tenga palabras. Este beso no trata de lo que despiertas en su deseo, trata de lo que despiertas en él, en su verdad, en su corazón, en el hombre que siempre estuvo destinado a ser antes de que el mundo le enseñara a esconderse. Y en ese beso callado, perfecto, que cambia el mundo, por fin plenamente, completamente llega a casa, contigo, consigo mismo, con el amor,